A la edad de 67, Thomas Alva Edison retornaba por la tarde a su casa para cenar con su familia. Él era entonces ya un famoso inventor que disfrutaba de eminencia y éxito financiero, a pesar de los múltiples fracasos que también había experimentado en su vida como empresario y hombre de ciencia autodidacta. Después de la cena, sin embargo, un hombre llegó a su casa con noticias urgentes. Un incendio había estallado en el campus de investigación y producción del gran inventor, el cual se encontraba localizado a unos cuantos kilómetros de ahí. Los camiones de bomberos de varios pueblos cercanos se apresuraron al lugar, pero no pudieron contener las enormes llamas en las instalaciones del complejo industrial. Los productos químicos en los almacenes alimentaron el fuego propagándolo por varios edificios. El imperio que había construido a lo largo de toda una vida se veía literalmente amenazado por las llamas. Entonces, Thomas Edison arribó al lugar del siniestro en medio de una multitud de espectadores y empleados devastados. Al encontrar a su hijo conmocionado frente a la pavorosa escena, Edison pronunciaría estas desconcertantes y hoy célebres palabras: «Ve por tu madre y todos tus amigos. Nunca volverán a ver un fuego como este». ¿Qué?, inquirió su hijo con sorpresa. «No te preocupes», Edison respondió calmadamente. «Todo está bien. Acabamos de deshacernos de mucha basura». Su actitud era una verdadera muestra de aplomo y autocontrol. Años de investigación registrados en documentos, prototipos y maquinaria acababan de ser consumidos por el implacable fuego. Edison y sus inversores solo habían asegurado los edificios a 1/3 de su valor, creyendo que el hormigón evitaría la propagación del fuego en caso de un siniestro. Sin embargo, Edison permaneció ecuánime y sereno. No lloriqueó o se enfureció. Mantuvo un colosal autocontrol. Incluso un reportero del New York Times lo citó diciendo al pedirle una declaración, todavía en medio de la escena del incendio, que, aunque tengo 67, mañana voy a empezar todo otra vez. Otro periodista registraría la siguiente respuesta: he pasado por muchas cosas como esta. Evita que un hombre se vea afectado por el aburrimiento. Efectivamente, Edison inició a trabajar al día siguiente una vez que el incendio se había aplacado. 3 semanas después del siniestro, su fábrica estaba parcialmente en funcionamiento, en parte gracias a un préstamo de su amigo, el empresario automotriz Henry Ford. Al poco tiempo sus trabajadores ya estaban laborando a 2 turnos diarios. El incendio de sus instalaciones le había costado a Edison y a sus inversores $1 millón, unos 23 millones de nuestros días. Los biógrafos de Edison cuentan que este le dio la vuelta a la situación con gran pericia. Ese mismo año llegó a tener ganancias de aproximadamente $10 millones, más de 200 millones de la actualidad, con el desarrollo y producción de nuevos productos de su factoría recientemente reconstruida. Edison fue uno de los inventores más prolíficos e incansables de la historia, y su última patente, la número 1093, la registró a sus 83 años. La anécdota de Thomas Alva Edison describe a grandes rasgos la filosofía estoica, el dominio de las emociones de cara a las durezas de la vida. El autocontrol bajo cualquier circunstancia. La aceptación con desapego y frialdad de cualquier dificultad que nos presente la vida sin caer ni en la autocompasión ni la resignación. Es con esta actitud con la que Thomas Alva Edison fue capaz de reconstruir su imperio de las cenizas mismas, en lo que se podría considerar una avanzada edad para su época. ¿Cómo nace el estoicismo? El estoicismo es una filosofía nacida en la Grecia antigua, durante el conocido como período helenístico, inmediatamente posterior a la muerte de Alejandro Magno, 323 a.C. de nuestra era. Esta escuela de pensamiento fue fundada por Zenón de Sitio, un próspero comerciante de origen fenicio que consiguió sobrevivir a un naufragio en donde, sin embargo, perdió toda su fortuna. Zenón de Sitio se las arregló para llegar a Atenas, en donde estudió la filosofía socrática, y se hizo pupilo del filósofo Crates de Tebas, uno de los principales representantes de la conocida como escuela cínica, de donde también tomó alguna de su influencia. Al paso del tiempo, el mismo Zenón fundó su propia escuela, y acostumbraba a dar sus discursos en una columnata decorada con pinturas de batallas históricas, conocida en griego como la Stoa Poikil, el pórtico pintado, de donde tomaría el nombre su filosofía. Su escuela de pensamiento fue muy popular en Atenas y se cuenta que,
a su muerte, sus ciudadanos construyeron una estatua de bronce en su honor. Un siglo más tarde, en el año 155 antes de nuestra era, y en vísperas de la ocupación romana de la península griega, el filósofo estoico Diógenes de Babilonia fungió como embajador por Atenas ante el Senado romano para negociar una fianza impuesta a su ciudad. Ahí presentaría sus discursos como colofón a las negociaciones, y despertó el interés por la filosofía estoica entre los representantes romanos, llegando a ser muy popular entre la élite de la todavía República Romana, y más tarde relativamente difundida entre la población en general, con el establecimiento del imperio. El estoicismo se difundió así a través del mundo mediterráneo con la llegada del primer milenio de la era cristiana, con muchos nuevos filósofos y pensadores que siguieron desarrollando esta filosofía, con un enfoque más práctico en la vida diaria, y relegando a un segundo plano su vertiente metafísica. En este periodo, que como ya dijimos, se sitúa a inicios del primer milenio de nuestra era, coincide con el establecimiento y hegemonía del Imperio Romano y los inicios del cristianismo. Es cuando los principales exponentes, tal vez más famosos de la filosofía estoica, se sitúan. Lucio Anneo Séneca, 4 antes de nuestra era a 65 de nuestra era. Fue uno de los escritores romanos más conocidos, cuyas notas son una importante fuente de la filosofía estoica. Fue funcionario romano bajo 3 emperadores. Llegó a ser tutor y consejero del emperador Nerón, quien lo condenaría a cometer suicidio por estar, supuestamente involucrado en una conspiración contra este último. Epicteto, 50 al 130 de nuestra era, nacido esclavo, su mismo nombre significa, la cosa que fue comprada. Lisiado de una pierna, este pediría a su amo permiso para estudiar filosofía con otro gran representante del estoicismo, Cayo Musonio Rufo. Años más tarde, su amo concedió la libertad a Epicteto, y este comenzó a enseñar filosofía en Roma para posteriormente exiliarse en la ciudad griega de Nicópolis, cuando el emperador romano Domiciano proscribió a los filósofos de la ciudad. Epicteto fue un filósofo muy influyente en su tiempo. Entre sus discípulos se encontraban Flavio Arriano, quien recopiló sus escritos en las obras conocidas como Enquiridión, Manual y Discursos. Incluso tuvo amistad con el emperador Adriano, quien se dice, escucharía sus enseñanzas en la ciudad de Nicópolis, en donde Epicteto se había establecido. El emperador Marco Aurelio, 121 a 180 de nuestra era, considerado como uno de los mejores gobernantes del Imperio Romano, a quien se le ha llegado a conocer como el emperador filósofo, fue también uno de los más grandes representantes del estoicismo. Este emperador estuvo influido por Epicteto debido a que, en su juventud, uno de sus tutores le había prestado alguno de los escritos de este último. Marco Aurelio escribió de forma privada una serie de notas conocidas como Meditaciones, las cuales son consideradas como una de las más grandes obras de la filosofía estoica, e incluso, de la filosofía en general de todos los tiempos. El estoicismo, sin embargo, perdería fuerza con la difusión del cristianismo y la caída del Imperio Romano de Oriente. A pesar de esto, los conocidos como los primeros padres de la Iglesia cristiana consideraron al estoicismo como una escuela de pensamiento muy cercana a la suya, y es así como su influencia pervivió a través de la Edad Media y el Renacimiento. Ya en la Edad Moderna, filósofos como Descartes, Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, escritores como David Thoreau, Viktor Frankl, Albert Ellis, inclusive presidentes de los Estados Unidos como George Washington, Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt aceptarían haber sido influidos por esta escuela de pensamiento. ¿En qué consiste el estoicismo? El estoicismo es el arte del control de las emociones. El estoicismo postula que la realidad no es más que una interpretación que damos a ella. Lo que cuenta en la vida no son los eventos que nos suceden, sino el cómo respondemos a ellos. La promesa del estoicismo es proporcionarnos las herramientas necesarias para tratar con los inevitables golpes de la vida. Su práctica te permitirá estar alerta de tus pensamientos y de esta manera, evitar ser sacudido por eventos externos que puedan desencadenar en ti emociones negativas. La práctica del estoicismo evitará que actúes mecánicamente y que seas propenso a que otras personas presionen los botones que pueden accionar en ti la furia, la tristeza, el temor irracional o cualquier otra emoción negativa que absorba tu energía vital.
El estoicismo te ayudará a permanecer en calma en medio de la tormenta, al mismo tiempo que cultivas virtudes tales como la perseverancia, la serenidad, el autocontrol, la responsabilidad, etc. Esta filosofía no tiene nada que ver con esconder o suprimir nuestras emociones, sino de comprender sus causas y controlarlas de manera consciente. Estas son 5 prácticas estoicas para controlar tus emociones. Número 1. La dicotomía del control. La práctica más importante de la filosofía estoica es diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que no. De aquello en lo que tenemos influencia y aquello en lo que no tenemos ningún control. El filósofo Epicteto se hacía la siguiente pregunta acerca del control de las emociones. ¿Quién es entonces invencible? Aquel que no puede ser trastornado por nada al exterior de su razonada elección. Este hábito conductual descrito por Epicteto ha llegado a ser conocido como la dicotomía del control y es considerado como uno de los más importantes conceptos del estoicismo. Como ya hemos dicho, establece que existen algunas cosas que están bajo nuestro control y otras sobre las que solo tenemos un control ínfimo o ninguno. Cosas como el clima, la economía, la política, la forma de pensar de otras personas, las nuevas modas, etc., son cosas que no podemos controlar. Nuestros pensamientos, conductas, valores, metas, el cómo reaccionamos a un evento que nos sucede, etc., están bajo nuestro dominio. A donde enfocas tu atención, es hacia donde tu energía fluye. Si enfocas tu atención hacia las cosas que no están bajo tu control, absolutamente nada va a cambiar. No vas a poder sobrellevar la situación porque, literalmente, estás enfocando tu energía en donde no tienen ningún impacto. Es ahí cuando se crea un estado de estancamiento mental y energético, y frecuentemente se cae en la tentación de la autocompasión. Viktor Frankl escribió en su libro, El hombre en busca de significado. Cuando ya no somos capaces de cambiar la situación, somos retados a cambiarnos a nosotros mismos. Los filósofos estoicos frecuentemente hacían la analogía con el disparo de una flecha por un arquero. Este puede tener el mejor arco, la flecha más recta y colocarse en la mejor postura, pero una vez que el arquero dispara la flecha, esta ya no está bajo su control. Cabía la posibilidad que una ráfaga de viento, un ave o cualquier otro objeto aleatorio interceptara la trayectoria de la flecha. En la vida, siempre existe la posibilidad que hagas todo lo que esté en tu poder para tener éxito, pero considera que este nunca está garantizado al 100%. Para los estoicos se trata de no concentrarse en la recompensa de ganar el juego, sino de dar lo mejor de ti en todo lo que emprendas y realices. Esto te llevará a la meta suprema de lo que los estoicos y otras escuelas filosóficas de la antigua Grecia conocían como eudaimonia, es decir, estar alineado con la más alta versión posible de ti. La eudaimonia ha sido definida etimológicamente como el estar bien con tu espíritu interior o vivir en armonía con tu más alto ser. Comprender y adoptar la dicotomía del control como un principio vital te ayudará a retirarte presiones innecesarias de ti y, en su lugar, a canalizar tu energía a donde realmente tiene un verdadero impacto. Número 2. Memento mori. Recuerda que morirás. Puedes abandonar la vida justo ahora. Permite que eso determine lo que haces, dices y piensas, Marco Aurelio. Memento mori es una frase en latín originada en una tradición muy antigua de los primeros tiempos de Roma. Esta peculiar costumbre consistía en que después de conseguir una gran victoria militar, el general triunfante desfilaba por las calles ante los vítores de las masas presentes. La procesión duraba varias horas con el militar victorioso montado en un carro tirado por 4 caballos. Se cuenta que no había honor más codiciado para un miembro de la milicia en la antigua Roma. El general era idolatrado y elevado al estatus de héroe. Sin embargo, justo detrás del general victorioso, iba también un esclavo cuya única responsabilidad durante toda la procesión era susurrar continuamente al oído del general, Respis post te. Hominem te esse memento. Memento mori. Mira hacia atrás. Recuerda que eres mortal. Recuerda que morirás. El esclavo recordaba al general victorioso en la cúspide de su gloria que, a pesar de su deificación temporal, la única verdad era que su mortalidad seguía presente. El memento mori es un recordatorio que estuvo extendido en varias culturas de la antigüedad, con ligeras variaciones. En el budismo,
Desde sus comienzos existe una práctica de meditación conocida como Maranasati, la conciencia de la muerte, que involucra mantener en el pensamiento la idea de que la muerte podía llegar en cualquier momento. Aún hoy, en algunos monasterios del sureste asiático se tienen en despliegue esqueletos humanos en el salón de meditación. Algunos practicantes del sufismo incluso son conocidos como las gentes de las tumbas, debido a que las frecuentan con el único propósito de ponderar sobre su condición de mortales. Meditar sobre nuestra propia mortalidad puede sonar mórbido y deprimente si perdemos el punto. En su lugar, es una extraordinaria herramienta para inducir un sentido de prioridad y urgencia en nuestras vidas. Séneca proponía que antes de dormir reflexionáramos sobre la frase: podríamos no despertar mañana, y al despertar por la mañana, podrías no dormir de nuevo. Es bien conocido como Steve Jobs, cofundador de Apple Computer, tomaba las decisiones más importantes de su vida reflexionando sobre su propia muerte. Jobs declaró en varias ocasiones que estaba convencido que moriría a una temprana edad, y por eso sentía una extraordinaria urgencia por crear grandes productos y dejar como legado una compañía que lo trascendiera a él mismo. Colegas y compañeros de juventud de Jobs incluso declararon que pareciera que este último estuvo, durante toda su vida, obsesionado con la idea de su propia muerte. De hecho, así lo expresaría en un famoso discurso de graduación en 2005 para la Universidad de Stanford, en el que Jobs ya sabía que tenía cáncer de páncreas, que al final sería la causa de su fallecimiento pocos años después. Recordar que moriré pronto es la herramienta que más me ayuda a tomar grandes decisiones en la vida. Porque prácticamente todas las cosas, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo al fracaso o la vergüenza, desaparecen al encarar la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Un día, se nos empezarán a terminar nuestras horas. Sería agradable poder decir que le sacamos el mayor provecho a nuestra estancia en este mundo. Séneca, el filósofo estoico, realizó la siguiente reflexión: a menudo, un anciano muy viejo no tiene ningún otro argumento con el que demostrar que ha vivido mucho, excepto su edad. Número 3. Amor fati. Amor fati es una expresión en latín que significa amor al destino o amor a nuestra suerte. Esta locución ha sido atribuida frecuentemente a los primeros estoicos, para describir su concepto de encarar los desafíos y dificultades de la vida sin intentar evitarlos o lamentarse por ellos. Fue, sin embargo, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche quien plasmó el concepto en sus libros a finales del siglo XIX. Nietzsche se describió a sí mismo como el último estoico y consideraba el concepto de amor al destino un paso más allá que el de los mismos estoicos. Según Nietzsche, no solo había que tener amor al destino o a las circunstancias en que nos tocó vivir, sino disfrutarlas plena y deliberadamente. Es significativo que a lo largo de toda su vida Nietzsche padeció de una salud muy pobre, que lo obligó a retirarse de su cátedra como maestro de filología clásica en la Universidad de Basilea, y pasara largos periodos de su vida en la soledad. En 1888, unas semanas antes de sufrir un colapso mental que lo hundiría en la demencia por el resto de su vida, Nietzsche escribió su autobiografía titulada Ecce Homo, en donde resume su concepto del amor fati con la siguiente cita: mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, amor al destino, el no querer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y aún menos disimularlo, todo idealismo es mentira frente a lo necesario, sino amarlo. Nietzsche consideraba vivir el presente con entrega, abandono y sin lamentaciones, no importando cuáles fueran las circunstancias o desafíos inesperados que se presentaran. Marco Aurelio escribió: un fuego abrasador hace que todo lo que se arroja en él se encienda y resplandezca. El amor fati no tiene nada que ver con la resignación. Los primeros estoicos vivieron en una época muy convulsa y en circunstancias poco favorables. Zenón de Sitio, el primer estoico, lo perdió todo en un naufragio, y Epicteto fue un esclavo lisiado, más tarde liberado. Ambos, sin embargo, comprendieron que no valía la pena lamentarse de sus circunstancias poco favorables, e hicieron aquello que estaba en sus manos para vencer la autocompasión o los sentimientos de autoderrota después de sus duras circunstancias. Es así como llegarían a desarrollar la filosofía estoica. Zenón de Sitio, estudiando a Platón y Heráclito, y Epicteto, en su condición de esclavo, pediría permiso a su amo para estudiar bajo el filósofo Musonio Rufo.
De igual forma que el oxígeno es al fuego, los obstáculos y adversidades deben llegar a ser el combustible para nuestro potencial. De acuerdo a Séneca, el destino guía a los dispuestos y arrastra a los renuentes. Toma el ejemplo de la escritora y activista estadounidense Helen Keller. Esta quedó ciega y sorda desde muy temprana edad, una condición que, a inicios del siglo XX, prácticamente la hubiera relegado a un estado de indefensión de por vida. Helen Keller tuvo que aceptar su condición y gracias a una instructora llamada Anne Sullivan, pudo aprender mediante sistema Braille, hasta consiguió desarrollar la habilidad de leer los labios de sus interlocutores mediante el tacto y la vibración. Keller llegaría a ser la primera persona en los Estados Unidos en obtener un título universitario. A pesar de su discapacidad, Keller llegó a ser una destacada escritora, ensayista, activista política defensora de los trabajadores y promotora del sufragio femenino. Incluso, desde el año 2006, por decreto presidencial el día de nacimiento de Helen Keller es un día conmemorativo en los Estados Unidos, en el que se celebra su obra y legado. Helen Keller aceptó su condición de discapacidad, amor fati, pero, al mismo tiempo, supo distinguir y separar las cosas que estaban en su campo de acción, de aquellas que no lo estaban. Es así como pudo aprender a comunicarse con sus semejantes, recibir una formación académica y negarse a pasar una vida limitada por la discapacidad. Helen Keller fue capaz de desarrollar todo su potencial. La eudemonia, la mejor versión de sí, como la llamaban las antiguas escuelas filosóficas de la antigüedad. Número 4. La premeditatio malorum. La visualización negativa. Futurorum, malorum premeditatio literalmente significa el estudiar el mal futuro por adelantado. Hay que decir que el término visualización negativa es, en realidad, una expresión acuñada sobre todo por escritores estoicos anglosajones del siglo XXI, al traducir el término desde el latín del político y filósofo, anteriormente citado Lucio Séneca. No tiene nada que ver con el pensamiento negativo, más bien es estar preparado mentalmente para cualquier eventualidad o retroceso que se nos pueda presentar. Esta técnica básicamente trata acerca del estar preparado mentalmente para el peor escenario. Séneca escribió, aquello que es más inesperado, tiene un efecto aplastante y esta condición se agrega al peso del desastre. Esta es una razón para asegurarnos de que nada nos tome por sorpresa. Debemos proyectar nuestros pensamientos hacia adelante en todo momento y tener en cuenta todas las posibles eventualidades, en lugar de solo el curso habitual de los acontecimientos. Séneca continúa, ensáyalas en tu mente, exilio, tortura, guerra, naufragio. Todos los términos de nuestra suerte humana deberían estar ante nuestros ojos. Booker T. Washington fue uno de los más grandes oradores y líderes de la comunidad afroamericana estadounidense, de inicios del siglo XX. Él fue también un esclavo liberado en su infancia después de la Guerra Civil, pero se las arregló para estudiar y licenciarse como maestro, y más tarde llegar a ser responsable de la recién establecida Universidad Tuskegee, de Alabama. Booker Washington tenía la creencia de que, solo proporcionando educación entre la comunidad afroamericana, esta no solo elevaría su estatus económico, sino que terminaría integrándose entre la comunidad anglosajona. Ese pensamiento lo llevó a buscar donantes y benefactores para llevar a cabo su idea, lo cual se tradujo eventualmente en el establecimiento de unas 5,000 escuelas, en la comunidad sureña de los Estados Unidos de principios del siglo XX. En su autobiografía, Ascenso desde la esclavitud, de 1901, Booker Washington escribió un curioso párrafo, en el que describe cómo mantenía la ecuanimidad y fortaleza en su trabajo como director universitario. Cuando comienzo mi trabajo por la mañana, espero tener un día exitoso y agradable, pero al mismo tiempo me preparo para escuchar que uno de los edificios de nuestra escuela está en llamas, o se ha quemado, o que un desagradable accidente ha ocurrido, o que alguien ha malentendido uno de mis discursos públicos, o alguno de mis artículos impresos, por algo que he hecho u omitido hacer. O algo que hayan escuchado que yo he dicho, probablemente algo que nunca pensé decir. La premeditatio malorum nos ayuda a prepararnos para los inevitables reveses que puedan presentarse. En la vida no siempre obtenemos lo que por derecho o justicia nos hemos ganado. Debemos estar mentalmente preparados para esta eventualidad. Como Séneca expresó, son los golpes más inesperados de la fortuna los más dolorosos y pesados. Obviamente es muy sabio el estar preparado para cualquier situación hostil que se nos pueda presentar.
La premeditatio malorum o visualización negativa, como es también conocida, no es una conducta que deba fomentar el pesimismo, sino más bien la mentalidad de estoy listo para encarar cualquier cosa que suceda. De igual forma, también estoy listo para hacer el trabajo necesario para enfocar mi energía en todo aquello que está en mis manos resolver y no gastar energía en aquellas cosas que no están bajo mi control. Sobre la controversia acerca de si la premeditatio malorum, visualización negativa, es una práctica pesimista, el escritor William Irving en su libro Una guía a la buena vida escribe: normalmente caracterizamos a un optimista como alguien que ve su vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Para un estoico, sin embargo, este grado de optimismo sería solo un punto de partida. Después de expresar su agradecimiento de que su vaso esté medio lleno en lugar de estar completamente vacío, continuará expresando su alegría incluso por tener un vaso. Después de todo, podría haber estado roto o haber sido robado. Podría comentar sobre lo asombroso que los recipientes de vidrio son, baratos y bastante duraderos, y no dan sabor a lo que contienen. Número 5. La adversidad y la dureza son buenas. Cualquier infortunio o desgracia que se encuentre fuera de nuestra elección debería ser considerada como una oportunidad para fortalecer nuestra determinación y no una excusa para debilitarla. Esta es una de las más grandes ventajas y es el tipo de mentalidad de la que puedes sacar el mayor provecho en tu favor. Es la voluntad de conscientemente convertir la adversidad en oportunidad. Séneca experimentó múltiples altibajos en su vida. Pasó alternativamente de la riqueza y la fama a la enfermedad y el destierro dependiendo del emperador romano en turno. Eventualmente sería orillado a quitarse la vida por el que sería su pupilo en su juventud, el emperador Nerón. Séneca escribiría sobre la adversidad: el fuego es la prueba del oro, la adversidad de los hombres fuertes. La desgracia constante trae esta única bendición: a quien siempre ataca, eventualmente fortalece. Ningún árbol se vuelve robusto y enraizado a menos que muchos vientos lo asalten. Al emperador Marco Aurelio se le atribuye la frase: el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se opone en el camino, llega a ser el camino. Los antiguos estoicos creían que era necesario aprender cómo emerger de los retos de la vida, no más débiles o apáticos como lo hacen quienes toman la postura de perpetuas víctimas, sino más sabios y fuertes, como hombres de conocimiento. Epicteto lo planteaba así: cada dificultad que padecemos en la vida nos presenta la oportunidad de volvernos hacia adentro e invocar nuestros propios recursos sumergidos. Las pruebas que soportamos pueden y deberían presentarnos a nuestras fortalezas. Profundiza. Posees fortalezas de las que quizás no te has dado cuenta. Encuentra la correcta y úsala. Si quieres sobresalir en cualquier deporte, será necesario que entrenes con los mejores. Si fueras un boxeador, querrías practicar con el mejor de los boxeadores. Esto te permitiría no solo mantener tu condición física actual, sino mejorarla. Los oponentes débiles jamás serán de gran ayuda. La excelencia se marchita sin un adversario. Los grandes avances y hazañas de la humanidad no fueron llevados a cabo en ausencia de obstáculos, sino a pesar de estos. De hecho, la adversidad y las dificultades son bendiciones disfrazadas, para quien sepa aprovecharlas. En su libro, El obstáculo es el camino, Ryan Holiday realiza el siguiente planteamiento: ciertas cosas en la vida te herirán como un cuchillo. Cuando esto sucede, en ese momento de exposición, el mundo recibe un destello de lo que hay realmente dentro de ti. ¿Qué quedará de manifiesto cuando la tensión y la presión revelen tu interior? ¿Hierro, aire o mierda? Y más adelante señala: nadie nació con una columna vertebral de acero, tenemos que forjarla nosotros mismos. Han pasado 23 siglos desde que el náufrago convertido en filósofo, Zenón de Sitio, fundara la escuela estoica y su enseñanza temporal del dominio de la voluntad sobre las emociones, en especial de las negativas. El estoicismo es más práctico que teórico. Epicteto lo planteó así a sus seguidores: si no aprendes estas cosas a fin de practicarlas en tu vida diaria, entonces, ¿para qué aprenderlas? El filósofo estoico también expresaría: primero dite a ti mismo lo que serás, y luego haz lo que tienes que hacer.